la Feria del Libro y la Cultura 2020. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta Feria del Libro y la Cultura de la Ciudad de Medellín 2020. Esta vez es un placer enorme presentando a Albeiro Echavarría, un escritor que se aventuró en el 2006 a dejar todo para escribir, decidió dejarse llevar de sus impulsos y bueno, esta vez hoy nos trae Atrapada en la Red, una novela muy vigente con una temática para hablar muchísimo tiempo, entonces esperemos sacarle provecho a este rato que tenemos. Albeiro, bienvenido, es un placer enorme para la editorial y para mí estar contigo aquí y bienvenido a tu fiesta, la Fiesta del Libro de la Cultura de Ciudad de Medellín. Muy buenas tardes, Anthony, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven. Y bueno, no, pues muy contento de estar de nuevo en la Feria del Libro y la Cultura de Medellín, esta vez de manera virtual, pero al menos pues es una posibilidad de vernos, de encontrarnos, de charlar de libros, que es lo que más nos gusta. Y bueno, estoy aquí, como tú mismo lo acabas de decir, para presentar mi nueva novela con Panamericana, Atrapada en la Red, que está por acá. Y entonces, pues sé que vamos a hablar muy chévere porque pues te la has leído muy bien y has hecho un análisis muy interesante del libro, así pues que creo que la conversación va a ser muy, muy animada. Esperemos que sí. Albeiro, obviamente es un tema que está vigente, ahorita estamos medio de virtualidad, nos tocó adherirnos a todos hasta sin querer y meter todos nuestro quehacer y todo nuestro día a día en la virtualidad por completo, trabajo, estudio, reuniones, todo nos tocó meterlo acá y bueno, de eso hablaremos más adelante. Por ahora, Albeiro, cuéntame de ti. Como siempre es una pregunta que es como más fetiche, como para mí es una pregunta personal que le hago a todos los escritores con los que tengo la oportunidad de conversar y es, ¿por qué ese germen de escribir? Porque en qué momento Albeiro dice, tengo que escribir esto, algo me empuja a que lo haga y cómo es ese momento de pronto tan mágico, ¿no? Porque uno siempre dice, tengo la necesidad de contar algo, ¿no? Bueno, sí, Anthony, yo desde niño quería ser escritor. Yo sentía esa necesidad de contar algo desde muy temprana edad, porque además era muy tímido. La verdad es que no me atrevía casi ni a hablar y cuando salía al tablero a dar la lección me temblaban las piernas y me daban casi que crisis de pánico. Entonces, yo me fui dando cuenta poco a poco que lo mío era escribir, porque cuando lo hacía, ahí sí me podía expresar de una manera muy tranquila y muy relajada y las cosas me salían hasta lo más de bonitas. Entonces, yo había pues empezado a trasegar por esos años de la infancia en Yarumal, un pueblito del norte de Antioquia. Pues allí había llegado porque mi papá me había abandonado, entonces tuvimos que vivir en la casa de los abuelos, pero allí conocí los libros. A los 8 o 9 años yo ya estaba leyendo a Emilio Salgari, a Alejandro Dumas, a Walter Scott, y entonces me di cuenta que eso era lo mío, porque además me estaba llenando de esos espacios que yo tenía en los que me sentía muy, muy solo, en los que me sentía también como muy aislado de todo el mundo, porque pues la verdad es que yo sentía que algo me faltaba. Y allí llenaba eso, allí conseguía amigos, allí conseguía espacios, lugares y sobre todo salir de mi realidad. Entonces yo me di cuenta que yo también quería en algún momento hacer eso que Emilio Salgari provocaba en mí cuando yo navegaba en esos barcos con Sandokan por los mares de la Malasia. Entonces me di cuenta que yo tal vez en algún momento también podía escribir si me lo proponía. Y entonces lo que hice fue, creo que lo mejor que pude haber hecho fue seguir el curso de leer muchísimo. Ya a los 14 o 15 años ya era un lector consumado, ya estaba leyendo Madame Bovary de Gustave Flaubert, Los Miserables de Víctor Hugo, La Montaña Mágica de Thomas Mann, estaba leyendo literatura ya adulta, entonces, y clásicos de la literatura universal. Entonces, pues era muy fácil. Ya cuando terminé mi bachillerato decidí que lo que quería era ser escritor, pero que para llegar a ese punto, pues tenía que ganarme la vida de alguna manera, entonces por eso escogí el periodismo. Y bueno, me fui a Bogotá a estudiar periodismo. Durante muchos años estuve trabajando en los medios de comunicación, en los noticieros de televisión, hasta que hace en el 2006, básicamente, no, yo creo que fue un poquito antes, en el 2003, cuando mi hija nació, yo me vine aquí a Cali porque me habían ofrecido el trabajo de director de Noticinco y aquí me casé. Y cuando mi esposa quedó en embarazo, yo empecé a escribir una primera historia para mi hija. Esa historia se llamaba Serafín y la flor mágica de Alelí. Y entonces, cuando yo quedé muy contento y me di cuenta que tal vez lo mío no era escribir literatura adulta como había pensado, sino que tal vez era la literatura infantil y juvenil.
Y cuando mi hija nació, a ella le regalaron una muñequita de trapo y a esa muñequita se le perdió la nariz. Yo empecé a buscar la nariz por todo lado y al no encontrarla, pues se me ocurrió que también podía escribir una historia. Esa historia me quedó, pues a mi parecer, mucho mejor que la primera y por eso decidí enviarla a una editorial. Esa editorial precisamente fue Panamericana, que me publicó Cristina Zanahoria. Cristina Zanahoria, claro. Ese fue mi primer libro y ahí se me abrió, ¿verdad? ahí se me abrió el apetito. Después de Cristina Zanahoria se me abrió el apetito de escribir literatura infantil y juvenil. Me di cuenta que yo tal vez no era tan adusto, tan serio como creía, sino que también tenía una sensibilidad especial porque para escribir literatura infantil y juvenil pues no se hace muy fácil, ¿no? Mejor dicho, yo pienso que hay que tener cierta sensibilidad. Entonces empecé cuando al siguiente libro fue El Clan de la Calle Veracruz, que fue un libro que fue adoptado por el gobierno mexicano como texto oficial de todos los colegios de México. Eso me llevó a abandonar el periodismo y a dedicarme totalmente a escribir. Desde entonces he publicado mi libro número 28, es Atrapada en la Red. Bellísimo, ya un poco ya con más contexto, con un trasfondo mucho más amplio, ¿no? Ya ha llevado como una novela ya con cierta dedicación, ¿no? Los otros de pronto más tirado más infantil, este ya es un poquito más grande, la verdad. Yo lo leí, no es tan fácil de leer, cuesta leerlo porque uno no asimila mucho como esa realidad que tiene uno al frente a un clic, pero que uno cree que está muy alejado y no está tan lejos como uno cree, y de eso vamos a hablar más adelante. Yo le voy a preguntar a Albeiro cómo es esa creación de Atrapar la Red, cómo nace la idea de escribir sobre este tema tan crudo, ¿no? Porque es muy crudo, la verdad. Cierto, no, yo venía interesado por la tecnología pues desde hace mucho tiempo, siempre me ha interesado y de hecho pues he sido un usuario de internet desde que había navegadores como Altavista. Y entonces en esos navegadores pues yo investigaba muchas cosas para el periodismo, pero me di cuenta también que era una buena herramienta para escribir. Porque me permitía viajar, me permitía llegar a museos, a conocer bibliotecas, documentos que de pronto no estaban a mi alcance. Y entonces poco a poco me fui obsesionando por el internet y empecé a conocerlo, ¿no? Me di cuenta que también tenía sus riesgos enormes, pero digamos que yo la utilización que le estaba dando era en ese sentido. Poco a poco fue que me di cuenta que otras personas también lo utilizaban y a veces no lo utilizaban bien. Y cuando mi hija creció, yo me di cuenta que ella también se estaba exponiendo a un riesgo enorme. Porque cuando uno es adolescente, uno no dimensiona todo lo que hay detrás. Todo lo que puede haber, todo lo que se puede esconder dentro de Internet, dentro de la web. Y entonces yo empecé a investigar mucho más, ya tenía como la idea de que quería escribir algo al respecto y creo que fue un incidente que ocurrió con mi hija, algo así de una persona que ella no conocía, que de pronto apareció allí en sus redes, que me llevó a investigar mucho más. Y bueno, de hecho me metí muchos meses en la unidad de investigaciones tecnológicas de la policía. Gracias a su colaboración pude desentrañar lo que era la red profunda, la red oscura, y muchas otras cosas terribles de internet que yo pues por supuesto desconocía porque pues prácticamente conocía lo que salía en las redes, lo que la gente decía, las noticias que salían a veces en los periódicos de esos juegos de retos, de esas cosas a veces que sucedían también con el grooming. Entonces fueron cosas que yo fui como aprendiendo, pero que una vez estando allí me di cuenta de la magnitud de todo eso y de cómo uno podía casi caer fácilmente en las manos de personas sin ningún escrúpulo. Claro. Yo cuando empecé a leer el libro, obviamente los que no lo conocen los pongo en contexto. Atrapan la Red cuenta una historia a dos voces sobre un juego macabro en internet. Nos cuenta Laura, que es la protagonista, y nos cuenta Nemo, que es un investigador de la UIT. Y lo que me cautivó a mí primeramente el libro es que Albeiro logra descifrar esas dos voces, logra describirlas muy bien en los contextos en los que viven. Nemo con un trasfondo, con una historia muy conmovedora que lo llevaba pues como a este tema de la investigación, y Laura con la red Chiquis, con sus compañeritas. Lo felicito, Albeiro, de antemano por lograr ese vocabulario y esa voz que yo creo que no es fácil, que uno esté leyendo a Laura y logre identificar que es una jovencita, y es pronto esa superficialidad con la que habla, esa ignorancia muchas veces para hablar de ciertos temas y la necesidad de encajar
no es nada fácil escribir sobre eso y me cautivó mucho poder pasar de capítulo a capítulo y lograr decir, verdad es que esta es Laura. Sin lugar a dudas, esto lo está escribiendo Laura, sus estados, sus pantallazos de sus conversaciones en WhatsApp. Yo le iba a preguntar eso, Albeiro, ¿cómo fue esa investigación para hablar, no tanto de Nemo, vamos a hablar primero de Laura? ¿Cómo fue esa construcción del personaje de Laura? El vocabulario, las ideas que tenía, esa inmadurez que antes mencionaba, la forma de escribir en chats, que no debe ser fácil, ya uno como más grandecito, tratar de escribir como ellos y tratar de pensar como pensaban ellos. Y ahorita hablaremos de Nemo y todo esto, terminología de internet y de web y toda esta red oscura. Primero, Laura, ¿cómo fue eso? Bueno, Anthony, la verdad es que era un gran reto crear este personaje de Laura, porque pues sí, era una joven un poquito desubicada, un poquito no muy centrada en sus cosas, pero igual con una gran sensibilidad también. Yo sentía que ella es una chica, bueno, que uno desde el punto de vista de adulto pues puede pensar que sí, que es ingenua y todo eso, pero dentro del contexto de los jóvenes podría ser una joven normal, ¿cierto? Sí, claro. Es una joven que se desenvuelve en su medio, con sus amigos, que tiene sus redes llenas de amistades, que es hasta cierto punto popular, y bueno, y que ella pues siente que su vida está allí. En algún momento dice que mi vida está en la palma de mi mano. Es allí donde está todo, donde están sus contactos, donde están sus amistades. Y yo lo que hago es observar mucho. Siento que mi deber es como escritor es observar lo que sucede a mi alrededor y siempre estoy, porque pues por cualquier lado me puede surgir una historia, entonces cuando veo bueno, en ese momento pues mi hija me permitió ver un poco lo que pasaba con sus amistades, lo que pasaba con sus amigos, mirar sus chats, y bueno, y eso me permitía también, digamos, como tener ya una apropiación de ese lenguaje que se usa en las redes, y también pues afortunadamente tengo una gran red de lectores en mis redes sociales, y entonces pues también me doy cuenta de cómo manejan sus diálogos y todo eso. Entonces yo sentía que un poquito más de investigar, un poquito más de trabajar me iba a llevar a conocer realmente ese mundo de Laura. Entonces empecé a diseñarlo de esa manera. La verdad es que tenía que desprenderme de cualquier prejuicio mío, de cualquier idea de lo que yo siento que es una buena chica, una mala chica, o lo que yo tenía que expresar, digamos, lo que es una joven sincera, con su, es decir, contando una historia con mucha sinceridad. Esa historia que ella narra es una historia sincera, es una historia de ella, y ella pues lo hace sin tapujos, lo hace en el lenguaje que ella utilizaría con sus amigas. Y cuando uno lee una novela, pues uno tiene que esperar eso siempre, pienso yo que debería esperar eso siempre, esa sinceridad del personaje. En últimas, el personaje se desnuda ante uno en toda su dimensión, ¿cierto? Y uno, yo creo que no entra en ningún otro medio en tal grado de intimidad con una persona, con un personaje, como el que entra con el personaje de una novela, porque allí él está realmente descubriendo lo que es sin ningún temor, sin ninguna angustia. Por eso yo generalmente ya había, digamos, trabajado mucho el tema de los jóvenes en algunas novelas mías como La niebla no pudo ocultarlo, El fotógrafo de cristales, Te amo peladita, y pues tenía también la experiencia de esta novela del fotógrafo de cristales, que es una historia de jóvenes raperos. Me tocó aprender a rapear para poder crear esos personajes. Entonces, el freestyle, claro. Entonces yo tenía que, claro, porque si los jóvenes leían esa historia y pues ahí no había un rapeo correcto, un freestyle, unas batallas de rap que se dieran y que ellos realmente creyeran en eso que estaba, pues la historia no iba a funcionar. Entonces ya había, pues digamos, y pues llegado, ya había como visitado esos terrenos un poco difíciles, que es sentir, digamos, el espíritu de un adolescente, a hablar con ellos, ver cómo se expresan. Entonces me era como muy fácil llegar como al espíritu de Laura, y lo que hice fue pues ubicarme en ella y simplemente dejar que ese personaje contara su propia historia. Maravilloso, maravilloso. Yo creo que también tener una adolescente en casa ayuda mucho, ¿no? Mira que yo ahí, antes de escucharte, caí en el prejuicio de empezar a juzgar a Laura sin entender el contexto, porque uno va creciendo y se va olvidando que en algún momento fue adolescente y también pensó igual. Vamos a hablar de Nemo. Nemo es un investigador un poco más maduro que por circunstancias de la vida, a lo mismo que Albeiro, desde pequeño quería algo, ¿verdad? Le pasó algo en la vida, tuvo ahí una situación un poco trágica con su hermana Inés, y le tocó y quiso intentar salvar a otras jóvenes de estas
entrañas de la red oscura y todo lo que el Internet trae en sus saberes. ¿Cómo fue esa construcción de Nemo, esta capacidad para volverlo tan melancólico, ese cambio porque cuando uno lee a Laura y pasa a Nemo, el ambiente cambia, el ritmo cambia, la respiración es diferente, se siente uno mucho más vacío leyendo a Nemo, y esta terminología que usa él para referirse a sus compañeros, a sus jefes, a los torpedos que lanzan esa red oscura, cómo trata de los archivos encriptados. Obviamente es el Albeiro periodista, investigación pura, trata de meterse y de sumergirse en ese medio, pero la construcción del personaje es bárbara, Albeiro. Es una cosa impresionante porque se logra leer ese dolor y ese peso con el que carga de tratar de evitar, y todo el tiempo está con Inés en la cabeza, con la hermana, con ese sufrimiento que por un desliz en redes, igual que el que pueden tener cualquiera de nosotros ahorita, se sumerge en este mundo y trata de salvar a otros jóvenes. Cuéntame cómo fue entonces esa construcción de Nemo y cómo es esa elaboración de todo este vocabulario técnico de la Deep Web que de pronto no conocías antes de esto. Cierto, Anthony. Este personaje pues era también muy difícil, pero igual yo, sí, como lo dices, de pronto era más cercano a mí, en el sentido de que también pues es un investigador, es una persona que se mueve en las redes, que las conoce por dentro, y bueno, yo me había acercado a ese tipo de investigadores precisamente cuando tuve, digamos, ese curso acelerado en la Unidad de Investigaciones Tecnológicas de la Policía, que me abrieron sus puertas y me permitieron conocer, digamos, cómo funcionaban ellos. Entonces yo creo que también me inspiré mucho en el trabajo que ellos hacían, que es un trabajo un poco anónimo, pues bastante anónimo tiene que serlo, pero igual que yo siento que son los investigadores del futuro, son como los nuevos Sherlock Holmes. Es decir, esta claro, es una nueva rama de investigación que apenas ha surgido y a la que se enfrenta uno, pues a lo que ellos se enfrentan es a toda clase de delitos, pero incluso mucho más complejos que los de la vida, pues digamos, física normal. Entonces siente uno que allí hay digamos, unas metas, unos propósitos diferentes, pero que en últimas la complejidad del personaje hace que esa investigación sea exitosa o no, y en este caso pues este es un personaje con muchas dificultades, no es un personaje que uno diga es un investigador tranquilo, como lo dijiste ahorita, es una persona que tiene muchos conflictos internos, porque bueno, también uno diría que tiene como una sed de venganza, y él lucha contra eso, él lucha contra esa sed de venganza que lo alimenta y que lo ha llevado incluso a cambiar su profesión, la que él quería, porque él quería ser actor, a convertirse en un investigador de delitos cibernéticos. Y bueno, entonces, pero entonces eso también pesa sobre él, porque él, en últimas, cuando uno abandona lo que quiere, pues uno está de una u otra manera frustrado. Pero yo siento que él hace su trabajo animado por vengarse por lo que ha ocurrido con su hermana. Entonces, y lo hace muy bien, se convierte en un investigador tremendo, porque en últimas también era aficionado a los videojuegos, también era muy bueno en internet, también era hacker a veces. Entonces, pues poco a poco también digamos que había una línea ahí como profunda que él había ido siguiendo y que de un momento a otro evolucionó con toda esta historia familiar. Y bueno, yo me voy involucrando con ese lenguaje, pues ya conocía algunos términos, por supuesto, pero empezar a conocerlos ya directamente, como lo que significaban, lo que connotaban, fue realmente muy revelador, y eso me sirvió para ir armando también la historia con mucha más propiedad, ¿cierto? Porque a medida que uno va conociendo el lenguaje técnico, entonces va, digamos, trabajando digamos, de una manera más segura. Eso hace que Nemo sea también muy, digamos, tú lo sentiste, me dijiste que ahorita un poco el ambiente era diferente cuando llevabas esos capítulos, porque es que lo que ocurre es que en esta historia, bueno, hay un capítulo de Laura, un capítulo de Nemo, un capítulo de Nemo, y van así intercalados, y da la impresión de que Laura siempre, o los que están, digamos, en el juego macabro del que hablaste, están un paso adelante, y que pareciera que Nemo nunca va a llegar allí, pero digamos que la historia va desarrollándose paralela y uno siente que Nemo está un poco atrás, que este investigador no avanza mucho y siempre está atrás de los acontecimientos, y uno creo que vive esa angustia hasta el final, y al final claro.
ocurren mucho, bueno, vamos a decir que ocurre al final, pero esa angustia yo creo que siempre está allí permanente. Y es lo que pues logré, pues fue un poquito difícil lograr eso, pero finalmente después de muchas correcciones, de mucho trabajo, de carpintería, pues logré finalmente ese efecto que yo quería, porque me parecía que a veces pasa así, a veces nunca se llega, y a veces los investigadores llegan cuando es demasiado tarde. Yo lo quería ir un poquito detrás, pero que pues llegara o no llegara, pero un poquito detrás. Fue brillante. Eso leía yo, los ritmos. Uno leía a Laura y Laura avanzaba y avanzaba. Les puedo poner un poco en contexto. Estos juegos, estos retos que hay en internet de hacer paso a paso, que cumple un reto y pasa a otro, ahorita se ve relacionado a otro tema que son los bitcoins y una remuneración, un incentivo monetario, que ya eso es algo nuevo para mí. Yo pensé que solamente era como por el hecho de haber logrado los retos y esto, y ya veo que hay un trasfondo también económico y un impulso también de un personaje que llegó ahí, que es Condesa, a tratar de empujar un poco a los retos. Y uno lee esa angustia de Nemo tratando de llegar y Laura apurando también, como es decirle, llegué, lo logré, quiero hacerlo. Me surge una pregunta y es una inquietud, una reflexión que hice mejor, y fue que yo dije, estos juegos, estos retos estúpidos de internet, los jóvenes de ahorita caen y eso uno caería en esto. Ahí yo reflexiono y digo, ya entiendo a Albeiro cómo logra plasmar la idea. Yo digo, yo también caería en algún momento. Si yo hubiese tenido 15 años o de los 15 me hubiera pasado algo así, yo digo, yo caigo, porque es que son retos que primero juegan con el ego de uno y decir, usted no va a ser capaz de hacerlo, usted no lo va a lograr. Entonces, yo sí soy capaz, yo soy muy berraco, venga, yo lo hago. Y me meto a hacer eso y luego ya me veo tan involucrado en las circunstancias porque tengo que mandar pruebas, tengo que mandar un montón de cosas. Cuando yo leo ya el mensaje que mandan por ahí, los del juego, yo digo, pucha, es que esto es en serio. O sea, yo leí ese mensaje y yo me me metí en los zapatos de Laura y yo dije, momentico, eso sí es posible que suceda. Por eso es que pasa esto y esto y esto, y lo veo todos los días en las noticias. Este tema que trata Albeiro con tanto tacto, que es cómo se va sumergiendo Laura en ese juego, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo fue ese manejo interno del juego como tal en la mente de Laura? Porque la evolución psicológica y la perturbación es inevitable y está ahí todo el tiempo. Es impresionante, Albeiro. Sí, yo lo que parto es de que me ha parecido siempre que, bueno, el Internet, la tecnología, es una extensión de nosotros. Es decir, yo no lo veo como algo malo, me parece que es una extensión. Lo que pasa es que el peligro está cuando exponemos nuestra vida privada en las redes. Y entonces ya esa vida privada, digamos, puede caer en manos de otras personas que miden nuestras debilidades. Y entonces al medir nuestras debilidades, entonces nos volvemos totalmente frágiles. Y es ahí cuando estas personas aprovechan. Por eso es que, digamos que uno con sus hijos lo que debe pedirles casi siempre no es que no utilicen las redes, es que las utilicen bien y sobre todo que no expongan su vida privada. Es algo muy, muy sencillo, porque es ahí cuando estos agentes externos que están allí a la casa esperando que alguien muestre esa debilidad, pues entonces caen y ocurre lo que le ocurrió a Laura. Yo empecé a mostrar a Laura desde esa perspectiva, en el sentido de que ella es muy tranquila en mostrar todo. Bueno, ella le fascina mostrar sus estados, le fascina contarle a la gente cómo se encuentra, qué siente, pero también con sus amigas es totalmente abierta, tan abierta así que pues si una amiga le presenta a la otra y otra a la otra y la una se hace amiga de la otra y se va formando una cadena en la que finalmente uno pierde el sentido y pierde, digamos, la ubicación. Entonces llega un momento en que uno no sabe quién es quién y quién es amigo de quién. Entonces a Laura le ocurre eso. En algún momento ella se despista por alguna circunstancia y entonces termina aceptando a una persona que ni siquiera conoce. Y es ahí donde ella entra en un juego muy peligroso y esta persona empieza a involucrarla con este juego de retos que, como tú lo decías ahorita, comienza con algo muy sencillo, comienza con algo digamos hasta risible, y luego se va complicando hasta llegar al punto en que Laura es amenazada si no cumple con sus retos. Y entonces es ahí cuando ya todo se complica y la situación se vuelve muy compleja.
Y es lo que puede ocurrir en muchas otras circunstancias, no solamente con un juego de redes, también con, sabemos que hay mucha gente que la amenazan por internet, que la estafan por internet, y comienzan con cosas muy sencillas. Y uno comienza mostrando su casita sencilla o su casita opulenta y muestra cosas que no debería mostrar, ¿cierto? Claro que sí. Porque la vida privada es exactamente eso, la vida privada. No debería, y es lo único que ha cambiado, yo pienso, que con la tecnología, porque la tecnología me parece genial y me parece interesantísimo que uno pueda chequear muchas cosas que no conoce, que pueda no tener que archivar tanto en su memoria, sino que simplemente busque en Wikipedia. Eso me parece muy interesante, porque así entonces la mente, digamos, se va despejando para muchas otras cosas. Pero lo que sí no me parece a mí es que uno tenga que exponerse ante los demás en sus asuntos más privados. Muy bien, Albeiro. Antes de seguir, vamos a saludar a la gente que se conecta. María Nuri desde Medellín, gracias por conectarse. Igual a Janet Marmolejo, a Francisco Cortés desde Cúcuta, a Norma Martínez. Gracias a todos los que se conectan y voy viendo los mensajes ahí en pantalla. Estamos hablando con Albeiro Chavarría, Atrapada en la Red, un tema muy vigente, un libro para leer los papás también, porque, Albeiro, un tema que iba a tocar ahorita, ya para seguir, y es que los padres eso sí se están quedando atrás en la tecnología, ¿no? Yo creo que uno no puede ser un analfabeta tecnológico y tiene que estar a la par. Y en este caso, pues, usted de pronto por estar todo el tiempo en medios conoce lo que va saliendo, lo que está vigente, pero hay padres, pongo casos a mis conocidos, tíos míos, primos, que tienen hijos y no saben lo que hacen en redes, no tienen conocimiento de qué es TikTok, de qué es Instagram, cómo funciona, para qué sirve. Esa exposición de mostrar los lugares a los que uno va, a lo que uno está haciendo, cómo se siente, toda esa oportunidad, y los adultos se están quedando atrás, solo quedan con el correo si lo conocen, y los que no, pues lo usarán para ver videos por ahí YouTube de vez en cuando, pero eso sí es peligroso, cuando el analfabetismo tecnológico que están sufriendo los padres ahorita y que los hijos saben muchísimo más años luz que la tecnología de ellos. ¿Qué opina usted de eso y cómo percibe usted esta condición? Es muy cierto lo que dices, Anthony. Yo pienso que los padres tenemos la obligación, al menos de velar por nuestros hijos en ese sentido, de observar, incluso en algunos casos establecer controles parentales para saber qué está ocurriendo, porque es que hay una edad muy complicada. Yo pienso que la adolescencia en el manejo de las redes es a veces muy irresponsable, ¿cierto? Los adolescentes son muy responsables en eso y se abren, así como lo que decíamos ahorita. Entonces yo pienso que uno tiene que haber un filtro que siempre esté como buscando señales o indicios de que algo terrible está ocurriendo. Uno tiene que ponerse en esa posición. Algo terrible puede estar ocurriendo. Y entonces no es uno volverse paranoico, pero sí uno estar muy atento. Y yo, por ejemplo, ahora veo a mi hijo de 10 años jugando en Roblox. Y Roblox no solamente es un juego, pero ellos también le ponen una aplicación, entonces ya pueden, digamos, hablar con sus amigos que están jugando Roblox, y entonces por allí de pronto se puede meter una persona que no sea un niño, y bueno, y puede también, o sea, ya, y los niños también a los 9, 10 años ya saben y manejan tranquilamente el internet, y este tipo de juegos que también son que son la entrada, digamos, a las redes sociales, y que de hecho ya por sí son redes sociales, porque no solamente es el juego, sino que hay una comunicación entre varios. Incluso he tenido momentos en que mi hijo ha estado jugando con 6 o 7 niños. Hemos estado observándolo, por supuesto, y siempre, y lo mismo ocurrió con mi hija. Llegó un momento en que establecimos un control parental para poder establecer con más seguridad cuáles eran sus pasos en internet. Yo pienso que los papás sí definitivamente y desconocen mucho del lenguaje. Me parece que en estos días un adulto me comentó que muchas de las cosas que leía en Atrapada en la Red no las conocía. Y yo le digo, pero ya puede estar un poquito el lenguaje más avanzado incluso de lo que está allí, porque toda la tecnología va cambiando diariamente, los términos, todo. Entonces uno lo que tiene que estar es tratando de conocer, de leer, de informarse, y sobre todo si tiene hijos, pues estar muy informado. Sí, eso es una cosa tremenda. Antes de seguir, saludo a Juliana Costa. Julián, un abrazo también. Un saludo. Albeiro, cuéntenos, obviamente no vamos a contar el punto de giro, hay un punto de giro atractivo al final, el libro es inevitable. Yo al principio uno dice, le cuesta no leerlo porque duele, leer a Laura, leer a Nemo, y está ahí uno con la intriga, ya sabe que va a ser fatal lo que va a pasar, porque obviamente nada bueno espera de estos temas, de esos juegos macabros en red, y uno ya sabe de qué va más o menos la historia, pero ese punto de giro es muy atractivo.
la construcción de ese final, obviamente no vamos a contar de qué, eso es para antojar la gente, obviamente, pero es bellísimo cómo los ritmos van cambiando, cómo Nemo va acelerando esa investigación que antes uno no veía tan cercana. Y esa parte de Inés, hábleme de ese personaje también que para mí es muy importante porque es la motivación de Nemo y es un personaje que realmente a mí cuando lo empecé a leer me costó un poco, unas cuantas lágrimas porque sentía esa impotencia en ella misma por de pronto querer estar a la par de todo y de Nemo de tratar de evitar lo inevitable, ¿no? Ese personaje, obviamente es ese clip de Nemo, pero ¿de dónde sale? ¿Por qué la idea de tener un personaje cercano a Nemo? Bueno, lo que pasa es que yo sentía que Nemo tenía que tener exactamente una motivación para lo que hacía. Y me parece que él era muy brillante, que es muy brillante, pero que lo motivaba a algo diferente realmente a sus propios intereses, a los intereses iniciales que él tenía para su vida. En algún momento su vida cambia a raíz de lo que le sucede a su hermana. Lo que le sucede a su hermana es tremendo, pues no lo voy a contar tampoco, pero digamos que es muy traumático. No solamente por lo que ocurre, sino por las secuelas que deja en ella. Esos hechos dejan unas secuelas tremendas en esa familia, porque lo que sucede es terrible. Entonces ella, Nemo siente esa impotencia de la que hablas, y él trata como de salvarla de alguna manera, de hacer algo por su hermana, y sabe que no puede, el daño está hecho. Entonces lo que trata es de salvar a otras de que ocurra lo mismo. Y él se inspira en su hermana. Él siente que está allí siempre su hermana como diciéndole adelante con esta investigación, con ese trabajo que estás haciendo, y para rescatar a otras niñas, a otros niños que puedan caer, que puedan sufrir las mismas circunstancias, pasar por las mismas circunstancias por las que atravesó su hermana. Entonces yo siento que esta hermana sí es definitivamente un pilar de la historia. Inés es un fundamental de esta historia porque es la que motiva a Nemo a hacer todo lo que hace. Y yo siento que hasta el final, al final hay una especie de redención, y yo creo que uno siente que algo ocurre muy interesante a partir de ese giro del que hablas, que puede, digamos, transformar la vida de muchos, no solamente de Nemo, sino también de toda su familia, a partir de eso que ocurre también al final. Es bellísimo. Eso le iba a hablar yo justamente, y es como de la percepción de Albeiro, que vivió afortunadamente esos cambios de estar en escritorio con una pila de libros, de enciclopedias, luego pasar a Latin Chat y Star Media y todos estos McAfee, todas estas cosas que estaban antes en Windows 95, 98, que eran muy básicos, luego en Carta, ya las enciclopedias de CD, y ya ahorita tener todo a un clic, tener toda la información en redes, ¿qué normalmente usa Albeiro en redes hoy por hoy? ¿Qué es lo que más visita? ¿Qué herramientas tiene? ¿Qué aplicaciones tiene por ahí? Bueno, sí, tienes razón. Pasé por toda esa etapa en Carta, me hiciste acordar de Encarta, sí. Claro. Pero todo eso lo tuve y la tecnología siempre me ha parecido muy interesante. De hecho, a mí me encanta la ciencia, me encanta la investigación. Y bueno, yo lo que hago es que siempre, pues antes de empezar un libro, tengo como una etapa de investigación. Es para lo que más utilizo las redes, es para investigar. Leo muchísimo, a veces leo libros, pues claro que me gusta más leer los libros físicos, pero cuando no encuentro esos libros en Colombia, pues los busco en otro lado, o temas de investigación, ingreso a bibliotecas de Nueva York, de España. Me parece que tengo a mi mano muchas herramientas y que yo lo que necesito es encontrar la información que requiero para mis temas. Y si eso está allí, pues yo tengo que encontrarlo. Entonces he desarrollado también como una mecánica de investigar, de los términos que utilizo, los términos que pongo en Google cuando necesito encontrar algo, o en otros navegadores. Bueno, lo importante es que tengo ese espíritu de investigar y siempre lo mantengo, y estoy allí. De hecho, por las mañanas también, como tengo ese espíritu de periodista, pues leo muchísimos periódicos. Yo antes de ponerme a escribir, y eso tal vez no se lo aconsejo a nadie, porque en últimas leer periódicos a veces a uno lo angustia, a veces lo estresa. Entonces no es como el mejor ambiente para uno empezar a escribir, ¿cierto? Pero es a lo que me acostumbré hace mucho tiempo, incluso antes de empezar a escribir literatura. Entonces yo necesito estar informado, necesito saber qué está pasando en el mundo.
Entonces utilizo el internet leyendo periódicos, leyendo el New York Times, leyendo El País de España, leyendo periódicos de diversos lugares del mundo, incluidos los colombianos, por supuesto, hasta que finalmente ya siento que ya sé qué está ocurriendo, ya sé qué está pasando, y entonces ya como que respiro tranquilo o angustiado como sea el día, y entonces me pongo a escribir. Pero eso es lo que hago y utilizo, también utilizo la red para escuchar música, a veces utilizo hasta dos computadores, ¿cierto? Eh, y también utilizo pues, los celulares, tengo, tengo una gran actividad en las redes sociales, o sea que también por ese lado estoy siempre siendo muy activo. Entiendo que tengo que llegar a los jóvenes de esa manera porque los jóvenes, pues por supuesto, esa es su principal fuente de comunicación. Entonces yo tengo que estar allí en esa fuente contándoles qué estoy haciendo, contándoles mis libros, mis novedades, y es lo que hago, ¿no? Es excelente. Entendiste al final de que aquí en la virtualidad también pasan cosas importantes, ¿no? De pronto la gente se quedó en que todo tiene que ser presencial, pero aquí hay otro mundo gigante y es una cosa impresionante. Antes era imposible leer El País de España, leer el New York Times era una cosa que solamente eran los que estaban allá y ahorita a un clic lo tenemos a toda costa. Albeiro, le pregunto, ¿qué viene para nosotros los fanáticos de la obra de Albeiro Echavarría? ¿Qué hay por ahí cerquita? Bueno, yo he estado en esta pandemia, he estado trabajando en una obra que, bueno, la comencé en septiembre del año pasado, ya voy a completar un año escribiéndola. Pues lo que ocurre es que ni siquiera en mi casa saben de qué estoy escribiendo, porque tengo como ese agüero de que si alguien ve lo que estoy escribiendo no me va a salir bien. Entonces mis hijos por aquí vienen a asomarse a ver qué estoy escribiendo, mi esposa, y yo, ese es el secreto más bien guardado que yo tengo. Solo cuando ya termino, ya inmediato ellos son los primeros lectores. Mi esposa, mi hija Juana, y ahora mi hijo Jacobo, que ya tiene 10 años, mi hija Juana tiene 17 ya. Entonces ellos son los primeros lectores. Así pues que te voy a dejar como en ascuas porque lo único que te digo es que he estado trabajando muchísimo en esta pandemia y ese ha sido, bueno, realmente nosotros los escritores casi siempre vivimos confinados, ¿no? Pero igual, de igual manera, he tenido como más tiempo en esta pandemia para reflexionar, para escribir, y bueno, y yo creo que va a salir algo bien interesante de todo esto. Qué rico. Ya que mencionas a Juana, que tiene 17 años y vive ya más este contexto, ¿cómo fue la reacción de ella cuando leyó Atrapa en la Red ya terminada y el manuscrito final, la edición final, dijo, todo me atrapa en la red, léalo? ¿Cómo fue la opinión de ella? Me interesa saberlo. Muy interesante porque voy a ver si lo encuentro por acá, vamos a ver si lo encuentro, mientras lo encuentro te voy contando, así ya lo encontré, que Juana participó en esta novela de alguna manera. Yo cuando estaba creando, la protagonista tiene un grupo de amigos que se llama, amigas que se llama La Rechiqui, sí. Es un grupo en WhatsApp, y entonces una de ellas va a cumplir los 15 y todas se reúnen la una para ayudarle con el vestido, la otra para, bueno, con las tarjetas, entre todas prácticamente arman la fiesta. Y uno de los regalos que le hacen es como una cartelera con un corazón con mensajes. Es este que está acá en esta parte de la novela, acá. Ese es el regalo que le tienen sus amigas y se lo tienen en su habitación cuando ella llega pues del colegio de sorpresa y se lo encuentra allí. Pues ese cartel yo le pedí a Juana que me lo elaborara. Ella me lo hizo, se ve un poquito desenfocado, Anthony. Sí. Sí. Que lean la novela, que lean la novela. Bueno, Juana lo hizo. Ella se puso con papeles de colores, ahí aparece en blanco y negro, pero a ella le quedó grande y muy bonito. Y entonces, porque yo quería que expresara lo que ella realmente quisiera que le regalaran. Entonces, y claro, la puse en contexto, le hablé de La Rechique, de Laura y sus amigas y todo, y le conté que le iban a llevar de regalo, que le iban a poner en su habitación ese cartel allí con expresiones que nacían de cada una de las amigas. Entonces, fíjate, Juana, por supuesto, cuando leyó la novela, ella dice que es uno de mis mejores libros, por supuesto, ella es una lectora tremenda. Hace 4 años se ganó el premio a la mejor lectora del colegio por haberse leído en un año 107 libros. Excelente. Es una lectora más grande que yo, y yo que me jacto de ser muy buen lector, pero ella como que me va a superar, y eso es maravilloso cuando los hijos lo superan a uno, es una felicidad más grande. Entonces yo siento que ella participó mucho, no solamente porque me dio motivos a través de ciertas cosas que ocurrieron en sus redes,
sino también porque ella me ayudó, digamos, en casos como este, y cuando tenía alguna duda, ella me ayudaba. Entonces, creo que me sirvió mucho me ha servido mucho tener a Juana de adolescente para yo poder escribir este tipo de novelas. Brillante. Cuando yo vi el cuadro, el corazón con los nombres y todo, me dio nostalgia porque donde está ubicado en la parte en la trama de la historia es muy significativo eso, y siente uno como ese vacío al ver eso y al ver la historia cómo iba. Alberto, tenemos una pregunta aquí del público. Sabina Casa nos pregunta, gracias por tocar este tema de la literatura juvenil, aún más en estos tiempos tan retadores. La pregunta es, ¿cómo este libro puede enamorar a los jóvenes de la lectura? Bueno, Sabina, yo creo que el reto para todo escritor de literatura infantil y juvenil es atrapar a los lectores, atraparlos en el libro, no en la red, ¿cierto? Y bueno, y la idea es que, yo como escritor, lo primero que tengo que hacer es que tengo una idea que me entusiasma. Y esa idea, pues, a veces se vuelve obsesiva, entonces yo tengo ya a veces hasta problemas para dormir porque esa idea ya no me deja ni descansar. Entonces es cuando me doy cuenta que tengo que sentarme a escribir. Yo asumo el libro como si fuera yo el lector de ese libro. De hecho, no hago pues como una maqueta general de toda la historia, sino que empiezo con esa idea fuerte y obsesiva y entonces la empiezo a desarrollar a medida que voy escribiendo, porque me gusta como asumir ese papel, como sorprenderme con qué va a pasar en el siguiente capítulo, qué va a pasar en el tercero, cómo voy a llegar al desenlace. Casi siempre llego con una certeza absoluta de ese desenlace. No, me sucede todo lo contrario con el comienzo de la historia. Casi siempre estoy regresando al comienzo, reconstruyendo ese comienzo de la novela y a veces hasta el final estoy escribiendo la primera página. Entonces esa es una página que siempre está cambiando en mi proceso de escritura, pero llego al final con una certeza absoluta y casi nunca cambio al final. Entonces, pero yo siento que tengo que transmitirle esa emoción, ese entusiasmo a mis lectores, porque yo de hecho, pues como he leído desde niño, ya sé también qué escritores me pueden aburrir, qué escritores me entusiasman y claro, sobre todo que en la etapa en la que yo viví como niño y adolescente, qué era lo que me gustaba. Entonces yo siento que uno tiene que buscar cierto lenguaje común, cierta empatía con los jóvenes, meterse en su pellejo y pensar, bueno, ¿qué les gustaría leer? Pero sin atormentarse uno por eso, porque entonces ya uno no sería uno. Yo lo que hago es como jugar con eso. Trato de escribir tranquilamente, siendo muy consciente a qué público me estoy dirigiendo, pero sobre todo gozándomela yo. Yo me tengo que gozar ese libro para que finalmente pueda transmitir eso a mis lectores. Impresionante. Sabina, espero le haya quedado contestada la pregunta. Albeiro, voy a hablar primero, antes de ir cerrando ya, voy a hablar de eso justamente, y yo voy a hablar desde el lado del lector. ¿Por qué leer la obra de Albeiro? Primero, porque es muy cercana, y cuando uno siente algo tan cercano, logra identificarse y se enamora. En temas de pandemia, la gente los primeros días corrió a buscar con qué entretenerse, mucha gente se metió a clases de piano, clases de idiomas, a buscar muchas cosas. Nosotros en las redes que estamos permanentes vimos la afluencia de gente buscando libros, y eso me encantó, me fascinó, porque se dieron cuenta que el libro siempre había estado ahí, lo ignoraron un poco, pero en estos tiempos se dio la gente se dio cuenta que eso entretenía muchísimo, de que hay muchas historias que contar, muchas historias que leer. Estar al día, las novedades es imposible porque ahorita salen muchísimas en el mes, muchísimas en el año, entonces estar al día es una cosa impresionante, pero yo los invito a todos a que lean Albeiro Echavarría por el simple hecho de que es de nosotros, es muy cercano y se pone uno y entiende mucho el contexto en el que escribe y está muy cercano y muy arraigado a nuestra cultura. Entonces, yo los invito a que lean Atrapada en la Red. Es un libro brillante para leer entre jóvenes, entre padres, para que se pongan en contexto lo que sucede ahorita en redes, los jóvenes para que no se dejen sumergir mucho más allá de lo que deberían dejarse permitir estar en el tiempo en redes. Y nada, yo los invito entonces a que ahora a las 5 de la tarde nos acompañen a todos en este mismo canal, en el Facebook de la Editorial Panamericana, con La Puerta que no quise abrir. Legna Rodríguez Iglesias y Octavio Escobar Giraldo estarán conversando con Fernando González, aquí mismo, a las 5 de la tarde. Albeiro, nos vamos despidiendo. Un último mensaje para todos nosotros.
No, Anthony, muchas gracias. Ha sido una charla muy interesante. Agradezco por esa lectura tan seria y juiciosa que hiciste del libro, esa interpretación que hiciste de toda la historia, me encantó. Y a todos los lectores, a todos los que nos han estado escuchando, pues muchas gracias. Espero que nos veamos pronto físicamente, que pase toda esta crisis. Y bueno, sí, recomendarles mucho que lean Atrapada en la Red, una novela para esta época. Bellísimo, bellísimo. Muchas gracias a todos los que se conectan. Esto fue Albeiro Chavarría, Atrapada en la Red, en la Fiesta del Libro de la Cultura 2020 de la ciudad de Medellín. Esperemos, Albeiro, el próximo año o en una próxima fiesta encontrarnos y poder conversar y tomarnos un café, así sea. A todos, muchas gracias. A Panamericana, muchas gracias. Este es nuestros últimos eventos. Los espero entonces a las 5 de la tarde de nuevo por aquí y muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias, chao. Chao.